Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida al centro de los podcasts semanales. En el culo se habla de Marvel y DC y el otro de fútbol que toca hoy. Y estamos en edición de lunes, en este caso de el podcast. Tardamos un poco más de lo que hubiéramos querido, pero estamos acá para hablar de, bueno, el tema que justamente toqué en el último Mates y Lectura, como siempre les digo, la sección semanal de mi página de Instagram, en la que cada domingo discutimos algún tema de que haya sucedido los días anteriores a la edición o alguna cuestión aparte. A veces no tiene nada que ver con algo puntual de esa semana. En este caso, sí, tiene que ver con eso y es con el retiro de Eden Hazard, el futbolista belga que tuvo su más reciente paso en el Real Madrid y que brilló en el Chelsea en la selección y que parecía destinado a ser un jugador de varios años, y la llegada, su venta al Real Madrid, tasada en muchísimo dinero, que generó tantísimas expectativas, que hizo que bueno, se moviera todo. Bueno, finalmente no terminó resultando como ni el Madrid, primero, ni Hazard también hubieran querido. Y finalmente terminó decidiendo su retiro. Lamentablemente no es sorpresivo, si bien se da un retiro joven de Hazard, ¿no? Estamos hablando de un jugador de 32 años, que la verdad prometía muchísimo, y esos 115 millones de euros creo que le pesaron, le pesaron lógicamente, un poco también, y después no supo lamentablemente estar a la altura. Le costó mucho a Hazard por volver a su nivel. Tuvo muchas lesiones, tuvo un bajón de rendimiento, a nivel psicológico nunca logró terminar de conectar partidos. Y eso que le dieron chances, y eso que el Madrid lo bancó también por una cuestión de todo lo que había invertido en él, y porque también uno termina creyendo que en algún punto la situación va a mejorar, ¿no? Pero ya parecía de no retorno, y así fue, lamentablemente, el paso de Hazard por el Madrid. Pero acá también vamos a hablar no solamente de lo que pudo ser, sino de lo que realmente fue. Yo creo que ha sido uno de los grandes talentos de su generación, un jugador sudamericano, podría decirse, ¿no? De una gambeta corta, una magia intacta y una pegada increíble. Jugador líder que comandó a su selección en el Mundial de Rusia 2018 hacia un tercer puesto súper merecido, que siempre genera expectativa con cada partido que disputaba, de un talento enorme que supo desarrollar más que nada en Chelsea. Y como decíamos, en aquel Mundial de Rusia hizo un trabajo increíble, pero en Chelsea es donde vimos grandísimas actuaciones de él. Y lamentablemente no lo pudo llevar al Madrid, como decíamos, pero creo que es un jugador que termina siendo querido, ¿no? Obviamente el hincha del Madrid le queda ese sabor amargo, y muchos pensarán que bueno, es una mala... Le agarrarán una especie de bronca, pero yo no creo que provoque eso. Es cierto que también Hazard, más allá de que ha tenido mala suerte, tampoco ha dado lo mejor de sí por ahí en el Madrid, pero yo creo que es un personaje que genera una cuestión hasta querible, por así decirlo. Me parece que es un jugador que ha dejado su huella, teniendo tan pocos años de carrera, ¿no? Un jugador que, decíamos, se retiró tan joven y que da la muestra de, bueno, lo que es el fútbol, lo que es el deporte y lo imprevisible que es todo. Llegó en una edad ideal al Madrid en aquel verano del 2019 y prometía muchísimo. Y claro, lo que suponía el mejor paso de su carrera terminó siendo el peor, y terminó desvirtuando todo y llevando a un retiro. Veremos qué será el futuro de Hazard, si esto es un retiro definitivo o hay algo más en el futuro de Hazard. La verdad, es triste la situación. También tiene su vínculo con la Argentina porque es fanático de Riquelme. Lo verán en la foto de portada, que también fue la misma que usé en el Mates y Lectura. Un talento
indescifrable que deja su huella, ¿no? Y también invita un poco a pensar, como decía anteriormente, que el fútbol y el deporte son tan impredecibles y un tipo que hasta incluso apuntaba a ser Balón de Oro en algún momento, termina con una carrera triste, ¿no? Con un cierre de carrera inesperado para él. Yo creo que el término "las calles no olvidan, las calles no se olvidarán", de lo que él ha hecho, porque hay una mística también futbolera de decir, bueno, es un tipo que generó algo en el público. Yo creo que es un grandísimo futbolista que se ha dado el lujo de jugar con su hermano Thorgan, que ha sido decisivo, que ha sido líder, que con el... Uy, estoy acá con un ruido de lío, que con su magia ha generado mucho y que le ha dado al fútbol. Y bueno, creo que simboliza mucho. Me da la sensación de que generaba una expectativa muy buena a la hora de verlo jugar. Que hizo un Mundial 2018 soñado, en el que con esta generación de Bélgica, que arrancó con un grandísimo Mundial 2014, ¿no? Cayendo en cuartos de final justamente con Argentina, las semifinales y el posterior tercer puesto en Rusia. Bueno, en Qatar terminó quedando fuera en primera fase y dando, bueno, como un cierre de esa generación dorada de Bélgica, que no concretó con un título, tampoco con una Euro. Y él fue parte clave de aquella generación, ¿no? De aquel juego de Bélgica que rompió ciertos paradigmas, por así decirlo, pero que no terminó coronándolo con un título dentro de todo lo que tiene siempre el fútbol y de lo que él siempre ha sido parte. Creo que el paso por el Madrid terminó complicando mucho su carrera. Insisto en que las expectativas generadas muchas veces son muy fuertes y a veces son injustas, porque se pagan precios por los jugadores que después terminan hasta condicionándolos, y a Hazard yo creo que un poco le sucedió eso. La gran expectativa, darle las 7, generar todo, digo, que venga Hazard por fin, una compra del Madrid como hacía mucho no lo realizaba. Y no terminó pasando lo que se esperaba. Y empezaron las críticas y a Hazard eso le complicó mucho. Lo empezó a correr del eje incluso en la selección belga. Y da la sensación de que su brillo fue apagándose poco a poco al compás de una carrera que había sido excepcional. Hubo momentos en el Chelsea que fueron realmente de jugador aspirante a Balón de Oro, y todo parecía indicar que el tiempo nos diría, nos acercaría mucho más a esa teoría. Creo que el hecho de por ahí no terminar de dar el salto con algún título crucial, terminó ganando una Champions al fin y al cabo, ¿no? En Madrid, pero sin ser una cuestión tan relevante. Pero bueno, me parece que queda una sensación de que Hazard pudo haber sido mucho más, sí, sin dudas. Prefiero quedarme con lo que fue, con un jugador mágico, decisivo y de esos que te daban placer sentarte a ver un partido. Creo que eso es lo más importante del análisis de Hazard. Después podemos discutir si, bueno, sí, pudo haber sido mucho más, sí, su carrera terminó siendo muy corta, y sí, a comparación de compañeros suyos de la misma generación, su carrera no fue la misma, es cierto también. Pero que yo creo que probablemente era el talento más grande de aquella generación belga. Y bueno, termina volviendo a lo que es el fútbol. Que el fútbol son momentos, el fútbol son épocas, y el fútbol te termina definiendo. Y vos podés regresar de aquellas épocas, como no. Vos podés estar en tu mejor momento y de la nada estar en el peor, cuando parecías que podías estar justamente en el mejor. Son momentos, son detalles y cuestiones que suceden y que terminan declinando una carrera que prometía muchísimo. Por eso siempre el fútbol
a veces es analizable y a veces no. Y no hay que darle tantas vueltas. Lo de Hazard es analizable desde una parte, sí, sin dudas. Pero ¿cómo uno termina explicando que Hazard termine su carrera de esta manera, ¿no? Es lo que tiene el fútbol. Es lo que el fútbol lamentablemente le sucede y también sucede para bien, digo, ¿no? En muchas carreras que terminan cambiando exitosamente. Por ahí en el eclipse de su carrera, digo, por dar un ejemplo, que no es ni cercano a eso, pero Messi termina logrando todo con la selección en el final de su carrera. Y todos los años anteriores había sido a nivel clubes y lo que él más quería era ganar con la selección. Y bueno, son momentos, el fútbol son detalles, son historias y está en cada jugador ir marcándolo. Y también te tiene que acompañar la suerte, también te tiene que acompañar alguna cuestión ahí. Hazard, justo en la temporada que llegó al Madrid vino la pandemia. Bueno, eso le podría haber venido bien, le podría haber venido mal. Sucedió. Nada. Son momentos y una definición, un gol, un ingreso, un refuerzo incluso, si en algún momento llegaba Mbappé, eso podría haber cambiado la historia totalmente. Bueno, son las cosas que suceden en el fútbol y que lo vuelven tan mágico y especial. Les agradezco a todos por estar al otro lado. Díganme, bueno, en los comentarios, ideas de podcast. Ya estoy pensando varias. Una que va a ser también el martes y lectura la semana que viene, si no sucede nada extraño esta semana. Y bueno, nada, seguiremos con los podcasts. Gracias por todo el apoyo. Y bueno, nos estaremos viendo en la siguiente edición. Pero bueno, Eden Hazard, gracias por tu fútbol y bueno, ojalá que podamos verlo, ¿no? Podamos seguir viendo de su fútbol, quizás no de forma profesional, pero bueno, que siga dándonos su magia. Gracias a todos, chau chau.